Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de este espacio que pertenece a la cooperativa más grande del Paraguay. Por supuesto, Medalla Milagrosa. Mi Cooperativa al Día es un espacio pensado para los socios y no socios también de la cooperativa Medalla, en el cual contamos todas las novedades financieras, sociales y de toda índole de nuestra cooperativa. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer la historia de superación y crecimiento personal de un nuevo socio de la cooperativa, en este caso de la ciudad hermosa, por cierto, de Carapeguá. También en el segmento de salud vamos a hablar de cardiología, que por supuesto es la rama de la medicina que se encarga de cuidar las enfermedades del corazón y el sistema circulatorio. Ahora, en lo que refiere a capacitación, porque siempre aprendemos algo en este programa, vamos a hablar con la jefa de alianzas estratégicas de nuestra cooperativa para conocer todos los beneficios que tenemos con marcas y empresas aliadas, los socios de la cooperativa. Y vamos a estar conociendo mucho más a fondo sobre un concepto muy interesante y sobre todo que diferencia a Medalla Milagrosa, los excedentes y su distribución. De todo esto y mucho más vamos a hablar los próximos 30 minutos en este espacio. Quédate con nosotros. Damos inicio al programa de hoy hablando de las alianzas estratégicas que tiene la cooperativa con numerosas empresas de rubros bastante diversos. Hablamos del mundo de la salud y la belleza, la educación, supermercados, tiendas de electrónica, de electrodomésticos, de vestimenta, entre otras. La cooperativa ofrece numerosos beneficios y descuentos, por ejemplo, tanto por el simple hecho de ser socio o de ser socia de la cooperativa, como por supuesto si utilizamos las tarjetas de crédito o de débito de Medalla Milagrosa. Para conocer más al respecto de todas estas alianzas estratégicas, hablamos con la señorita Regina Escalada. Ella es la jefa de alianzas estratégicas y esta es la nota que le hicimos. Buenas tardes, yo soy Regina Escalada, soy la jefa de alianzas estratégicas de la cooperativa Medalla y el día de hoy les quiero compartir toda la información de la gama de beneficios que tienen los socios a disposición a través de los convenios que tenemos con empresas muy reconocidas en diversos rubros. Bajo la figura de alianzas estratégicas nos aliamos con empresas igualmente líderes en sus rubros, con el fin de ofrecer a los socios una gran variedad de beneficios. En estas alianzas comerciales priman el principio de ganar-ganar, ya que en este caso ganan las empresas aliadas, gana el socio y por ende también gana la cooperativa. Los socios acceden a estos beneficios principalmente con las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y también a través de préstamos. Estos productos financieros son muy accesibles, ya que una vez que el socio es admitido, se le otorga o se le habilita automáticamente una caja de ahorro a la vista y ya se le entrega una tarjeta de débito. En ese mismo momento ya puede también solicitar un crédito, el cual es otorgado inmediatamente con mínimos requisitos. Así también tiene la opción de solicitar una de las tarjetas de créditos de las marcas que contamos, que en este caso son Credicard, Cabal, Visa, Mastercard, y las cuales son utilizadas a nivel nacional, regional e internacional. El mundo tan acelerado en el que vivimos, tan competitivo, hace que nos centremos en ofrecer a los socios un valor diferenciado, en atender y resolver las necesidades de los socios a través de beneficios verdaderamente importantes. Es por eso que tenemos convenios comerciales y sociales que abarcan hasta el 25% en supermercados, 30% en farmacias, 30% en universidades, 20% en laboratorios, 15% en ópticas y spa de manos y pies, 30% en casas de electrodomésticos y electrónica, 20% en restaurantes, 20% en tiendas de vestir,
20% en talleres mecánicos y 25% en compra de vehículos, entre otros. Para los socios que aún no cuenten con ningún producto financiero, aún así, solo por el hecho de ser socios, cuentan con un montón de beneficios, como ser descuentos directos en centros de estudios de diagnóstico, en centros médicos privados, en sanatorios, universidades, colegios. Tienen también precios preferenciales en centros odontológicos y en centros oftalmológicos, entre otros. En caso que los socios quieran obtener mayor información sobre los detalles de los convenios y los beneficios, pueden acceder directamente a la página web de la cooperativa, que es www.medalla.coop.py, como así también pueden acceder a las redes sociales que tenemos: Facebook, Instagram y Twitter, o directamente también pueden hacerlo a través del call center al 519-9000, que ahí también le podrán asesorar correctamente sobre la información que necesiten. Bueno, así que hacemos extensiva la invitación a todos los socios que aún no cuenten con sus tarjetas de débito o tarjetas de crédito, o no hayan solicitado un crédito, a que pasen a cualquiera de nuestras agencias más cercanas, en donde le podrán facilitar dichos productos y así poder utilizar todos los beneficios que tenemos preparados para ustedes. Además de adelantarles también que este año vamos a tener un montón de novedades y sorpresas muy interesantes para todos. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, Credi Hoy Emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. En este segundo bloque, el Consejo de Salud de mi cooperativa, vamos a hablar sobre los cuidados de nuestro corazón, del sistema circulatorio. Es un tema, de hecho, muy importante si tenemos en cuenta que las enfermedades cardiovasculares figuran entre las primeras causas de muerte en nuestro país. Para conocer más sobre los chequeos, todos los controles que debemos realizarnos para prevenir enfermedades de este tipo, hablamos con el doctor Javier Duque. Él es cardiólogo de nuestra clínica médica Comecoop y esto fue lo que nos dijo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Javier Duque, cardiólogo de acá de la cooperativa Comecoop. Hablando un poco de la ecocardiografía, es un estudio de imagen auxiliar del área de la especialidad de cardiología, ¿verdad? Que nos ayuda un poco a saber cómo funciona nuestro corazón en tiempo real. Es uno de los pocos estudios donde podemos ver al órgano en movimiento y poder hacer mediciones y evaluación de la función, ¿verdad? En este caso, el cardiólogo, con un equipo que se llama ecocardiógrafo, permite o puede evaluar el tamaño, la función, la movilidad, cómo está la estructura de su corazón, cómo funcionan las válvulas, cómo se mueven, y adicionalmente proveer información o dar información importante al clínico y al cardiólogo clínico del resto de las especialidades acerca de cómo está la función de tu corazón para poder ajustes en tratamiento de hipertensión, en un infarto agudo del miocardio, en caso de insuficiencia cardíaca. Da mucha información relevante para que podamos ajustar tratamiento y poder evitar complicaciones a largo plazo. El estudio no es nada doloroso en lo absoluto. Es un estudio bastante sencillo. El paciente se tiene que poner de costado en la camilla y para la exploración con un traductor, que es una especie de sonda que a través de las funciones del sonido podemos utilizar para poder ver el órgano en el interior, ¿verdad?
Es un estudio bastante rápido, todo va a depender de la estructura anatómica del paciente. Los pacientes más delgados son pacientes que se hacen estudios mucho más fáciles. Los que son un poquito más gorditos tardan un poco más por el tema de la parte grasa dentro de nuestra estructura de nuestro tórax, pero realmente es un estudio bastante sencillo, bastante rápido. Puede durar entre 10 a 15 minutos, puede alargarse un poco más o puede acortarse un poco menos, todo va a depender de la función cardíaca que tenga en ese momento el paciente. Ahora, si es un estudio normal va a ser mucho más rápido, y si es un estudio donde el corazón tiene ya alteraciones, entonces vamos a tardar un poco más en hacerlo. Nuestro informe va a salir rápidamente. Se puede realizar un informe, obviamente con un secretario, con un licenciado que normalmente trabajamos. Podemos informar el estudio y podemos proveerle para que el paciente pueda llevar a su casa. El ecocardio es un gold estándar, es un estudio de indicación clase 1, donde todos los pacientes con hipertensión, todos los pacientes posterior a un infarto agudo del miocardio o con insuficiencia cardíaca, que es donde el corazón trabaja con menos fuerza para poder satisfacer las necesidades del cuerpo humano, son indicaciones claves, ¿verdad?, para evaluar funciones de nuestras válvulas. En caso de sospecha, cuando ocultamos en el examen médico a un paciente que tenga un soplo, que es lo que en algún momento habrán escuchado, nos permite saber si realmente ese sonido se origina de un problema de una válvula, y podemos determinar qué correcciones hacer y a tiempo para evitar que se descompense nuestro corazón. Entonces, nuestras indicaciones tienen que ver básicamente en un método auxiliar en la ayuda para el diagnóstico y tratamiento de todas estas enfermedades, como han podido escuchar, que es la hipertensión, que es bastante prevalente. Significa que hay muchos pacientes que tienen hipertensión y que no lo saben. 70-80% de la población no sabe que es hipertensa, pero lo es. Entonces, obviamente, todos estos estudios o estas evaluaciones precoces o primarias nos van a ayudar un poco a proveer tratamiento adecuado a buen tiempo. Sí, obviamente la parte de la población pediátrica se encargan nuestros colegas los cardiólogos pediatras, ¿verdad?, que son los pediatras que hacen luego cardiología infantil. A partir de los 18 años, según las nuevas clasificaciones, pues nos encargamos los cardiólogos de adultos. Hay ciertos problemas que podemos evaluar en conjunto, que es un paciente que tenga un problema cardíaco de niño y que en su edad sigue creciendo y luego es visto por un cardiólogo de adultos, pero inicia con un cardiólogo infantil, ¿verdad? Entonces, la población infantil o pediátrica es evaluada, o es el estudio de ecocardiograma pediátrico realizado por un cardiólogo pediatra, y en el caso de adultos por un cardiólogo de adultos, ¿verdad?, que tenga entrenamiento en ecocardiografía. Dentro de las indicaciones para el estudio de realización de un ecocardiograma están las enfermedades que previamente mencioné, ¿verdad?, hipertensión, infarto agudo, problemas valvulares, insuficiencia cardíaca, evaluación de rendimiento para pacientes que van a hacer ejercicio, también es una buena indicación. Esto se puede hacer como una forma rutinaria de diagnóstico anual, como lo indican las guías de estudio o de seguimiento de pacientes, pero también deben estar dentro de las evaluaciones anuales en pacientes adultos, en caso de hombres por encima de 45 años y en caso de mujeres por encima de 55. Entonces, las guías de las sociedades de cardiología a nivel mundial establecen estas evaluaciones de forma precoz, de manera a poder identificar algún factor de riesgo y poder tratarlo a tiempo. Sí, este estudio, el Comecop, contamos con la realización. Tenemos varios cardiólogos que trabajan acá en diferentes horarios. Es un estudio, como les dije, bastante sencillo, y obviamente pueden consultar los horarios de disponibilidad para que puedan venir y con mucho gusto realizarse, ¿verdad? Pasamos ahora al tercer bloque de este programa, el bloque en el cual conocemos la historia de vida, de crecimiento personal y también económico de un socio de la cooperativa. En este caso, se trata del socio número 147.172. Su nombre es Diego Sosa Santa Cruz. Él tiene 9 años de antigüedad en la cooperativa y con ayuda de Medalla Milagrosa levantó un negocio dentro del rubro metalúrgico. Metalúrgica Sonia es el nombre de su empresa, ubicada en las afueras de la ciudad de Carapeguá. Queremos, por supuesto, conocer la historia tanto de él como de su emprendimiento.
Hola, ¿qué tal? Yo soy socio de la cooperativa de Medalla Milagrosa y hace 11 años que estoy con la cooperativa y gracias a la cooperativa ahora estamos formando un negocio propio con mi papá y desde hace como 11 años estoy con la cooperativa y le agradezco muchísimo. Me llamo Diego Sosa, soy emprendedor de Carapeguá y la metalúrgica se llama Sonia. Está ubicado Carapeguá, camino a Nueva Italia, compañía Potrero. Nosotros empezamos en este negocio hace como unos años, 5 meses por ahí que empezamos en este rubro, pero antes éramos macateros con mi papá. Acá en la metalúrgica, por ejemplo, ofrecemos todos los servicios. Tenemos chapas, las chapas que son chapas coloniales, trapezoidales, tenemos lo que son tema de las terciadas, tenemos caños de todos los calibres, tenemos perfiles, para que si usted quiere hacer un galpón, un garage para su vehículo, acá vas a encontrar de todo. Tenemos también tema de ferretería, por ejemplo, tenemos los antióxidos, tenemos para plomería, parte de ferretería también tenemos acá en la metalúrgica Sonia. Yo sinceramente crecí con la cooperativa Medalla. Yo hace 11 años que estoy con la cooperativa Medalla Milagrosa y le agradezco mucho a la gente, siempre me trataron muy bien. Siempre tuvieron la confianza por mí y hasta ahora yo no le estoy decepcionando a la cooperativa Medalla. Sí, acá en la metalúrgica Sonia, por ejemplo, estamos de 7 a 5 de la tarde, a horario continuado, no cerramos ni al mediodía y les esperamos a la gente para que vengan a ver nuestros productos. Atención emprendedores, porque si sos un socio emprendedor de la cooperativa y querés que tu historia salga con nosotros en este espacio, solo tenés que contactarnos a este número que sale en pantalla. Gana tablets siendo socio digital de la cooperativa, porque habilitando y utilizando tu servicio renovado Medalla Milagrosa Online, participás mensualmente del sorteo de tablets. No olvides que con Medalla Milagrosa Online puedes acceder a toda clase de información sobre la cooperativa, ahorros, créditos, transferencias entre socios, tarjetas, pagos de servicio y mucho, pero mucho más. Solicita ya tu Medalla Milagrosa Online. En este último bloque, Aprendiendo con mi cooperativa, vamos a hablar de uno de los conceptos cooperativos que más interesan a nuestros socios, la distribución de excedentes. Hay muchas interrogantes al respecto, cuánto corresponde a cada socio, qué es lo que hace que recibamos más o menos excedentes cada año. Al respecto hablamos con el licenciado Valentín Galeano. Él forma parte del Consejo de Administración de la cooperativa Medalla Milagrosa y responde a continuación todas nuestras preguntas. Bienvenido, licenciado, un placer tenerlo en el programa, sobre todo para hablar de algo que los socios ansiamos mucho cada año y los no socios quizás no sepan aún qué es. Entonces, empecemos bien por lo básico. ¿Qué son exactamente los excedentes? Bueno, yo creo que lo más importante primeramente es entender o diferenciar el excedente de una cooperativa y el excedente de una empresa comercial o una sociedad anónima, por ejemplo, que es una de las empresas más parecidas al sector cooperativo, pero el excedente del sector cooperativo es bastante diferente el cálculo y la composición referente a una empresa comercial, ¿verdad? Bueno, en las cooperativas los excedentes son la diferencia entre el ingreso y el egreso, pero hay que entender que dentro del ingreso están los intereses que los socios pagan por el dinero que prestan, y entre los gastos más importantes que tiene la entidad cooperativa son los intereses pagados a nuestros ahorristas, que siempre son una tasa bastante más interesante que el sector financiero no cooperativo. El socio sabe bien que en su cooperativa tiene
una tasa bastante superior a lo que puede obtener en otras entidades que no sean cooperativas. Entonces, de hecho, ahí ya hay un privilegio para el socio y a fin de año, cada 31 de diciembre, se hace el cierre del ejercicio y se calculan los ingresos menos los egresos y resulta el excedente. Pero dentro del excedente la ley también prevé algunas obligaciones que debe ser guardado, diríamos, por las cooperativas para posteriormente pagar o llevar a algunos valores en el balance. Por ejemplo, una de las obligaciones legales, estamos hablando del 10% que es para la reserva legal. ¿Qué quiere decir eso? Para fortalecer la institución de manera que tenga una reserva en caso de emergencia, por llamarlo de alguna forma. Y después está el otro 10%, ahí ya estaríamos yendo a los 20%, que es para la educación. En el sector cooperativo la educación es demasiado importante porque hay que diferenciar una cooperativa de una empresa comercial. Vuelvo a reiterar, porque la educación en el sector cooperativo es muy importante. ¿Qué es la cooperativa? En la cooperativa tenemos que sumar esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo mutuo, porque es una entidad de economía solidaria. Todos somos solidarios entre sí. En consecuencia, esa educación el cooperativista lo tiene que tener, tiene que saber diferenciar el cooperativista de su cooperativa con respecto a otras entidades. En su cooperativa el socio tiene algunos beneficios que no los va a tener y que no los tiene en otras entidades que no sea cooperativa. Claro. Ahora, disculpe, usted mencionaba que el 31 de diciembre se hace el balance, se cierra todo. ¿Cómo sé yo, socio, qué porcentaje del excedente me va a tocar a mí? ¿De qué depende? ¿Hay algún tipo de ahorro, por ejemplo? ¿O cuanto más dinero tenga yo depositado en mi cuenta, mayor va a ser el excedente que yo vaya a recibir, o no tiene relación? Me parece muy interesante su pregunta, porque si yo tuviera acciones en una sociedad anónima, yo voy a recibir el porcentaje en forma directa de acuerdo al capital que yo tengo en la empresa de una sociedad anónima. En cambio, en las cooperativas es diferente. ¿Qué es la cooperativa? ¿Cómo yo recibo el excedente? Yo recibo el excedente de acuerdo a mi aporte laboral. Por ejemplo, en las cooperativas de producción, estamos hablando, por ejemplo, de edición lechera, de acuerdo a la cantidad de leche que entrega el socio en su cooperativa, va a tener el excedente. En la cooperativa de ahorro y crédito es de acuerdo a su trabajo en su cooperativa. ¿Y qué es su trabajo? Su trabajo son los créditos. Porque la cooperativa de ahorro y crédito, ¿qué es lo que hace? Le da crédito a sus asociados. Entonces, si yo tengo en mi cooperativa durante el año, saqué varios créditos de acuerdo a mi trabajo. Mi trabajo se llama el crédito de acuerdo al crédito que yo he obtenido, de acuerdo al trabajo, el aporte a mi cooperativa, voy a recibir el excedente por una parte. Por otra parte, también de acuerdo al capital que tengo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el trabajo que yo hice en mi cooperativa. Por eso que es la diferencia muy importante entre una cooperativa y una empresa comercial. O sea que si yo soy socia de la cooperativa pero no muevo demasiado mi cuenta, lo más probable es que en la distribución de excedentes no reciba un excedente tan importante como si hubiera solicitado y pagado en tiempo y forma. Un segmento del excedente no lo va a poder recibir, va a poder recibir por su aporte, que los aportes no son tan importantes en la cooperativa. En una sociedad anónima uno aporta muchísimo dinero, en la cooperativa uno tiene un capital no tan importante. Lo más importante es el trabajo. Entonces va a recibir por su pequeño capital, que a lo mejor no llega mucho, que son los aportes, y por otro lado no va a recibir por el préstamo porque usted no trabajó en su cooperativa, no usó su tarjeta de crédito, no solicitó crédito, no tiene ninguna otra actividad. Entonces, en consecuencia, su excedente no va a ser muy importante, que digamos. Y voy al otro descuento. Después tenemos el fondo de educación que dije, que se resta el excedente un 10% más, que estamos llegando al 20%, estamos hablando por ley. Después tenemos el 3% que son aportes para las confederaciones o las centrales. Y después de eso, la ley dice que tiene que llegar el excedente de acuerdo a los aportes y de acuerdo al trabajo en su cooperativa. En consecuencia, es allí, ese es lo que le llega al socio, de acuerdo a su aporte y de acuerdo a sus trabajos. Entonces ahí es donde el socio recibe su excedente, ¿verdad? Y hay que entender que de repente la institución puede tener ciertas necesidades de fondo
Por ejemplo, en Medalla Milagrosa nosotros tenemos los fondos que son para los subsidios. Nosotros damos subsidios al socio, a la socia, por ejemplo, que tiene un hijo, a la socia que tiene una cantidad importante de reposo, para egreso de hijos, ya sea universitarios, montones de subsidios y beneficios da la cooperativa, y eso también sale una parte del fondo y una parte de su cuota de solidaridad también. Bueno, y finalmente, ¿en qué momento del año podemos aguardar la distribución de excedentes? Decía que el balance cierra el 31 de diciembre, estamos hablando de enero como el mes de distribución oficial de los excedentes. Me parece una excelente pregunta de vuelta, como lo hiciste en la anterior. No, tenemos que nosotros, la entidad, la dirigencia, prepara los estados financieros. Los estados financieros se compone del balance, del cuadro de resultados, de los informes técnicos que hacen los auditores, la Junta de Vigilancia, y se lleva a la Asamblea esos documentos. Una vez que la Asamblea los aprueba, se reparten los excedentes. Y de acuerdo a eso, la Asamblea se puede realizar hasta abril, dice la ley, ¿verdad? Pero las cooperativas lo pueden hacer en la medida de sus posibilidades, que ya tengan los documentos, puede hacerlo en febrero, marzo, hasta abril. Pero el año 2020, digamos, el año 2020 fue un año atípico, porque no hemos tenido asamblea, no hemos tenido la posibilidad de reunirnos entre los socios, porque en la asamblea es el socio donde le ordena a sus directivos, de acuerdo a los votos, para que haga ciertas cosas en su cooperativa, y en esta oportunidad la asamblea no se realizó y tuvo que el INCO asumir ese papel de aprobar los balances hasta que se realice la siguiente asamblea, en donde la cooperativa tendrá que volver a rendir cuenta de ese balance que aprobó el INCO en forma, digamos, provisoria, y una vez que el INCO aprueba, también ya se puede distribuir. Pero este año 2020 es un año atípico. Claro, donde estaríamos hablando de... ¿Tenemos un mes estimado más o menos para comunicar a los socios o aún no? No, nosotros vamos a hacer seguramente, vamos a enviar los documentos al INCO allá por el 15 de marzo. Quiere decir que en finales de marzo a más tardar hemos de tener ya el balance aprobado por el INCO, y a partir de ahí empezaremos a repartir los excedentes. Pero les debo decir de que este año va a ser un poco diferente el excedente con respecto al año 19, al 2019. Todo fue diferente, igual el último año. Este año fue un año, estuvimos cerrados prácticamente un mes, después estuvimos trabajando no solamente a media, a un cuarto digamos, la posibilidad. Recién ahora de a poco la maquinaria va empezando a andar de vuelta, y bueno, esperemos que este 2021 ya podamos ir mejorando bastante. Tuvimos que hacer muchas concesiones a los socios en cuanto a... ¿Por qué? Porque muchos socios nuestros han dejado de trabajar, y muchos hasta hoy día no han recuperado su trabajo. Muchos se terminó el trabajo. Por ejemplo, teníamos un segmento importante de socios que eran transportistas de colegio, ¿verdad? De eventos. Pobre gente, hoy día están sin trabajo, hasta hoy día sin trabajo, y estamos hablando de hace un año, ¿verdad? Y bueno, a esa gente hay que acompañarle. Mientras podamos acompañarle, tendremos que acompañarle a esos socios. Bueno, la verdad, le agradecemos, licenciado, interesantísimo lo que nos contó, y sobre todo lo que yo aprendí, imagino que la gente también en sus casas. Importante mover nuestras cuentas, aprovechar los beneficios crediticios que nos otorga la cooperativa, para que así eso se vea reflejado eventualmente en la distribución de excedentes. Muchas gracias. Es excelente. Los socios, la recomendación es que los socios muevan sus cuentas en la cooperativa, sus créditos, su tarjeta y un montón de cosas, de manera que pueda recibir un beneficio, un excedente mejor. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y así llegamos al final del espacio televisivo de la cooperativa más grande del Paraguay, Medalla Milagrosa, Mi Cooperativa. Te agradecemos a vos por prenderte cada sábado a este espacio, y por supuesto te invitamos a que nos vuelvas a ver la semana próxima. Además, no olvides de seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram a la cooperativa Medalla Milagrosa. Hasta la próxima semana, siempre por las pantallas de ABC TV.